Bueno, y como les contábamos en la apertura, nos vamos para San Martín, nos vamos a hablar un poco de la economía real, ¿sí? De la economía que estamos viviendo todos, y cómo han impactado estos 6 meses de Milei en el comercio de barrio, en la pequeña empresa, en la pyme, en la industria. Y nos vamos para San Martín, que es, como les decía, un ícono en la región norte de la industria, al menos lo era hasta el impacto de las políticas de los 90, y nos vamos a conversar un rato para tener en principio un panorama de qué ha pasado en estos 6 meses de Milei en la pequeña empresa, en el comercio local, con Juan Ángel Scioli, que es el presidente de la Cámara Económica Sanmartinense y también es presidente de la Central de Entidades de Empresas Nacionales, CEN. Juan, ¿cómo estás? Acá Ariel, ¿de qué pasa? Ariel, bien, por suerte, digamos, si se puede decir bien, y bueno, un gusto poder compartir contigo este espacio. No, y te agradezco muchísimo. Es muy importante las voces del sector que nos ayuden a mirar un poco con datos y con la cercanía y siendo parte, teniendo los pies en esta economía, para nos ayuden a pintar un poco sectorialmente qué han sido estos primeros 6 meses de Milei. Ya por el bien, si se puede decir bien, intuyo por lo menos una posición general. Pero contame un poco cómo te acercarías a esta respuesta compleja de cómo han sido estos 6 meses de Milei para la pyme de San Martín, para la industria de San Martín, para el comercio de San Martín. Mira, Ariel, realmente estamos viviendo un momento muy, muy complejo, muy difícil, tanto para la industria como para el comercio. Uh-huh. La industria en estos 6 meses ha caído de una manera considerable. Para tener idea, la pérdida de la actividad industrial en los últimos 4 meses, que son los datos que hasta ahora ha suministrado el INDEC, a abril del 2024, ha caído un 16,6%. Claro. Verdaderamente es una cifra alarmante. Y a eso hay que agregarle la caída del poder adquisitivo del salario, que es de aproximadamente el 24%. Y bueno, esto sin ningún lugar a duda impacta fuertemente en la actividad comercial y por supuesto en la actividad industrial. Hoy la capacidad instalada que está en funcionamiento se calcula que está alrededor del 50% promedio, donde hay actividades como la textil, donde la caída todavía se profundiza más. Claro. De manera tal que la situación es muy, muy compleja. Y yo te diría que mañana se puede llegar, y espero que no, espero que los senadores mañana piensen en todo esto que hasta hoy nos está ocurriendo y voten como corresponde el tema de la ley, ¿no? De la ley base. Ahora vamos a la ley bases. Te voy a preguntar un poquito más desde tu rol de empresario. Digo, ¿qué estrategia están llevando los empresarios frente a esta situación, frente a esta caída de venta, frente a la dificultad de que no alcanza para aumentarle el salario a los empleados en relación a la inflación? Me imagino un escenario muy complejo. ¿Ya están registrando suspensiones, despidos? ¿Qué datos tienen ahí en la Cámara de lo que está pasando en San Martín con respecto
respecto a esto, o todavía están aguantando, ¿no? En algún municipio, algún representante como vos me decía, mira, todavía el empresario está haciendo malabares con expectativa de que esto cambie y tratando de evitar un despido que no solo es costoso por la indemnización, sino es costoso socialmente asumir de echar a alguien, y es costoso a la hora de todo lo que se pierde en capital acumulado, en el saber de un empleado que por ahí está trabajando hace años y que no es fácil incorporar a otro y formarlo en el día de mañana, digamos, ¿no? ¿Qué están haciendo los empresarios de San Martín? Y si tenés algún dato de impacto social, ¿no?, concreto en cuanto a suspensiones, despidos. Mira, en general la pyme está tratando de soportar, de aguantar, de estirar todo lo que se pueda, tratando de no suspender y mucho menos despedir. Y no suspender porque está claro que somos conscientes de que el deterioro del poder adquisitivo ha llevado a que el sector de los trabajadores no lleguen a fin de mes. Es decir, el trabajador formal hoy prácticamente es pobre. Entonces, suspender le genera todavía una situación mucho más compleja. Y para nosotros, nuestros trabajadores no son un número en una planilla de Excel. Nuestros trabajadores, Juan, Pedro, Mario, Alberto, que no son solo ellos, sino que son ellos y su grupo familiar. Entonces, es una situación en ese sentido verdaderamente muy angustiante, porque tampoco sabemos hasta cuándo vamos a poder aguantar. El problema es que no vemos perspectivas de futuro con estas políticas que obviamente se están aplicando desde el punto de vista económico en la Argentina. Claro. De manera tal que estamos estirando, estamos soportando, estamos aguantando, lo que no sabemos es hasta cuándo. Hoy cada vez se complica más el pagar los salarios, el pagar las cargas. Ya hay, yo te aseguro que ya hay hoy empresas que no están pudiendo pagar las cargas, claro, de manera tal que se les produce una deuda que con las tasas de actualización de las mismas por parte de la FIP se les va a hacer también impagables en un futuro, de manera tal que verdaderamente la situación es muy, muy, muy compleja. A nivel nacional, para que tengamos idea, y esto obviamente datos del INDEC, insisto, a abril, que son los últimos datos, claro, que han sido publicados por el INDEC, la industria en los primeros 4 meses de gobierno de Milei perdió 12.476 puestos de trabajo. Obviamente gran parte de ellos tiene que ver con industrias con grandes empresas, las que verdaderamente son aquellas, vuelvo a repetir, que el gerente de recursos humanos está en uno de los pisos de la empresa o fuera de la empresa, y que por lo tanto el número tal queda fuera, es decir, no es una persona, es un número el que queda fuera de la empresa. Mayoritariamente pasa por ahí. Las pymes estamos tratando de soportar y de sostener la plantilla desde lo humano, desde lo social, pero también porque cada uno de esos trabajadores han sido capacitados, han sido formados para desempeñar dentro del proceso productivo determinadas tareas, y eso representa toda una inversión. La capacitación representa toda una inversión, es decir, despedir es también terminar con inversiones que ya se han hecho.
Clarísimo. Así que verdaderamente no sé hasta cuándo vamos a poder soportar, porque obviamente la política sigue yendo para el mismo lado, empeorar la situación económica de las grandes mayorías populares, ¿no? Estamos hablando con Juan Scioli, que es presidente de la Cámara Económica de San Martín. Juan, mañana se va a votar en el Senado la ley bases. Recién dijiste que esperabas que no se apruebe. Contanos, ¿por qué crees que esta no es una buena ley para el empresario pyme, para la industria del conurbano? ¿Por qué a tus compañeros de la Cámara de San Martín están convencidos de que esto a cada una de sus empresas no los va a ayudar, cuando el gobierno lo presenta como una ley clave para la reactivación económica en la Argentina? Mira, en primer lugar, no tiene nada que ver con la reactivación de la Argentina. Uh-huh. Solo te puedo mencionar de todo ese paquete. Es un paquete terrorífico, pero te voy a señalar dos aspectos que me parecen que son centrales en este caso para el tema de la pyme. Uno es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, uh-huh. el RIGI, y el otro es la delegación de facultades, ¿no? Contame, vamos puntualmente, ¿por qué el RIGI puede afectar a tu pyme en San Martín o a cualquiera de las pequeñas empresas hoy en el conurbano? Mirá, en primer lugar, porque en sí, si se analiza adecuadamente el RIGI, uh-huh. Realmente está pensado para un sistema de primarización de la economía, uh-huh. Un sistema que tiene que ver con la explotación intensiva de litio, gas, petróleo, y a su vez estos productos, este sistema extractivista para su exportación. Segundo lugar, porque no tiene en cuenta el abastecimiento interno, digamos, no tiene el límite para su exportación. Claro. En este sentido, vos imaginate la exportación de gas, la exportación de petróleo, genera situaciones de escasez de gas, de escasez de energía eléctrica, de escasez de combustibles, uh-huh. Y como pueden exportar todo lo que quieran y no es necesario solo exportar los excedentes después de abastecer el mercado interno, obviamente nos va a dejar a la industria sin posibilidades concretas de tener los recursos necesarios para la generación y para poder producir lo que cada uno de nosotros hay empresas electrointensivas, hay empresas gas intensivas y hay otras electro y gas intensivas, de manera tal que no tener energía es prácticamente llevar a un proceso de desindustrialización de la Argentina. Bien, entonces a ver si te entiendo. No solo hay una posición de un modelo por ahí de país, digamos, ¿no?, que incentiva la exportación de productos primarios con poca industrialización y con poca participación de las pymes, sino que además, al ser estos generalmente cuestiones vinculadas a la energía, pone en peligro las reservas energéticas, que las reservas energéticas estén a disposición de un desarrollo industrial. Viene por ahí, fue bastante claro. Me decías también, Juan, que el otro punto era que veías peligroso para las pymes, para las empresas y para la industria en Argentina, era la delegación de facultades. ¿Por qué la delegación de facultades? Le tenés que explicar a un industrial que hace zapatos en San Martín, decir, che, esto te va a perjudicar, esta delegación de facultades te va a perjudicar así a vos. Mirá, a ver, a confesión de parte, relevo de pruebas. Uh-huh. El presidente acaba de decir que es un topo que se infiltró en el Estado para destruir.
claramente, nosotros somos convencidos que el rol del Estado es fundamental para el desarrollo productivo de nuestro país y en particular para el desarrollo de las pymes. Claro. De manera tal que darle facultades a alguien delegarle facultades legislativas a alguien que quiere destruir el Estado, verdaderamente me parece una locura total. Digamos, insisto, a confesión de parte, relevo de pruebas. El presidente quiere destruir el Estado, le vamos a dar las herramientas necesarias para que lo haga. Y concretamente, sin un Estado que fije las políticas públicas claramente en dirección a un desarrollo productivo de la Argentina, a un desarrollo industrial, verdaderamente nos lleva al abismo. Yo te diría que no existe país donde eso ocurra. Analicemos países donde hubo gobiernos neoliberales, como por ejemplo Trump en los Estados Unidos. Trump en los Estados Unidos, lo primero que hizo, más allá de los procesos de globalización que en ese momento, durante su presidencia, estaban en vigencia, fue proteger su industria. Es más, empresas norteamericanas que estaban radicadas en otros países y que exportaban sus productos a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos importaba esos productos, le colocó aranceles tremendos para desarrollar la industria local que estaba en caída libre, de manera tal que no existe en el mundo quien desproteja su industria, quien desproteja. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Vos mirá, la Argentina, por ejemplo, el comercio emplea el 19,6%, valores de hoy, ¿no? Sí, sí. 19,6% del total de los puestos de trabajo. La industria, el 18,8% del total de los puestos de trabajo. A partir de ahí van cayendo. Digamos, los sectores que más puestos de trabajo generan es el comercio, es la industria, la construcción, el 6%, de manera tal que si vos no tenés políticas públicas orientadas a facilitar o a alentar el desarrollo de la industria, seguramente vas a deteriorar el resto de los sectores, porque eso va a impactar fuertemente en el comercio. ¿Por qué? Porque si este 18,8% del total del empleo formal desaparece, yo digo, ¿quién va a consumir en la Argentina? Los niveles de pobreza, lo estamos viendo hoy, los niveles de pobreza y los niveles de indigencia están subiendo rápidamente y de una manera impresionante. Imagínate vos si se le da facultades delegadas al presidente, ¿a dónde vamos a llegar? Si hoy todavía el presidente no pudo sacar una ley y está peleando para lo de mañana, bueno, si lo de mañana se concreta, verdaderamente no sé cómo, qué va a pasar en esta Argentina. Este es un problema que verdaderamente me parece que una Argentina sin industria, llevarla a la Argentina del siglo XIX, te diría, ni siquiera del XX, del XIX, donde evidentemente estaría sobrando más del 60% del total de los habitantes. Es muy clara la posición, Juan. Juan Scioli es presidente de la Cámara Económica de San Martín y nos ayudó a pintar un poco estos 6 meses de Milei desde la mirada de esta Cámara que reúne a muchas industrias, a muchos comercios, a mucha pyme de San Martín, y también
una mirada crítica con respecto a la posibilidad de que se apruebe la ley bases que está impulsando el gobierno. Juan, te agradezco mucho este rato de charla con ¿Qué pasa? Y me comprometo a estar en contacto, ¿no? Para hacer un seguimiento de qué pasa con la PYME, sobre todo en los próximos meses. Esta PYME que bien describía se está resistiendo y bueno, vamos a ver qué pasa con esta recesión, si es como dicen muchos que va a ser una larga recesión, ir poder dándole voz a estas pymes que están haciendo un gran esfuerzo, a ver hasta dónde llegan y qué es lo que se puede hacer. Gracias, Juan. Y hay otro tema, Ariel, solo para que tengas en cuenta, que me parece muy importante de esta ley, que es el tema de la privatización o la desarticulación de sectores vinculados al conocimiento. Por ejemplo, el INTI, lo que está pasando con las universidades, etcétera, etcétera. Elementos que son instituciones muy importantes para la PYME, que brindan mucho recurso técnico, mucho conocimiento, que se vuelca después en todas nuestras industrias, si la desarticulación del INTI o de muchos de los espacios de las universidades que brindan apoyo a la industria sería algo penoso. Muchas gracias, Juan. Gracias a vos, Ariel, y a tu disposición cuando lo creas conveniente. Ha pasado por ¿Qué pasa? Juan Scioli, que es el presidente de la Cámara Económica de San Martín, una posición crítica con respecto a estos 6 meses de Milei y muy crítica con respecto a la posibilidad de la aprobación de la ley bases.